Pues les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se congregan el día de hoy para escuchar un tema de sumo interés, es Juntos contra el Dolor. Mi nombre es María Griselda Mondragón Fuerte, soy la encargada de atención a pacientes y familiares de Apoyo Integral GILA, Comunidad de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. A nombre de nuestra directora Laura Padilla Acevedo, les damos la bienvenida. Y pues quiero presentarles a nuestra ponente del día de hoy en un tema tan relevante para los pacientes de la ELA, ¿no? Y sus cuidadores. Eh, pues el nombre de la doctora Susana Lua Nava, aquí la tenemos el día de hoy. Quiero presentarles su formación académica y pues tenemos de veras una invitada de lujo con mucha experiencia. Hay que aprovecharla, la verdad, y pues vamos a empezar con su presentación. Pues miren, ella estudió una maestría en cuidados paliativos. Esta fue avalada por la Comisión Nacional de la Formación Continua del Ministerio de Sanidad y Consumo de España en 2017 a 2019. Tiene la especialidad en bioética, eh, Centro de Estudio e Investigaciones de Bioética, ahí la tiene la abreviatura, está de 2007 a 2011. Después hizo un adiestramiento clínico en estos años, de 2003 al 2004, en cuidados paliativos del Hospital de Dr. Negrín de Las Palmas, de la Gran Canaria, España. Pues con el pionero en cuidados paliativos, el doctor Marcos Gómez Sancho. También es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con el título de médico general de 1996 al 2002. Ahora, en cuanto a su experiencia laboral, vamos a hacer más grande la pantalla. Muy bien. Ahí está. Okay. Bueno, en su experiencia laboral, pues ella además es una mujer consagrada, tiene más de 30 años a la vida consagrada y religiosa, y también es coeditora del libro Control de Síntomas de Signos y Síntomas de la primera edición mexicana en 2019. Es profesor en el campo clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara a partir del 2014 a la fecha. Está en la dirección y conducción del programa El Cirineo para enfermos y su familia, y ella está en una estación de radio Mariana los días lunes del 2015 a la fecha. Es ganadora del premio, ahí está abreviado, doctora, ahí se me ayuda, y en la abreviatura, porque Hijas, ¿así? hijas, Hijas, ¿así nada más? Ok. sí. Al Benefactor Social 2014, ya nos platicará bien de ese premio. Y es fundadora de Juntos contra el Dolor, es una asociación civil que está ubicada en Guadalajara a partir del 2011 a la fecha. Participa en el trabajo participó en el Cabildo de Ciudadano presentado al senador Ernesto Saro Guaderman con el tema de bioética en cuidados paliativos, hicieron injerencia en la modificación de la Ley General de Salud de 2007. Es la editora del libro El enfermo terreno sagrado, con 10 ediciones, y editora del diplomado de cuidados paliativos avalado por la UNIVA. Susana, ¿Sí? algo que sea relevante que yo haya pasado por alto y que sea relevante que mencione. Oh, no, no. Creo que, pues, lo más importante de todo esto a veces no son los títulos, sino que
lo que nos enseña en la experiencia el contacto con cada paciente y con cada familia. En eso yo lo resumiría todo, porque de ahí es la mayor riqueza. Muy bien, doctora, le agradezco mucho. Pues le voy a permitir, voy a permitir dejar compartir pantalla para que usted haga su presentación. No sé si trae usted alguna presentación o Sí, tiene otra modalidad. sí, está bien. Ya dejé de Bien, compartir para que usted pueda hacer la propia. gracias, muy amable por esta presentación. La verdad me da muchísimo gusto que me hayan invitado a compartir un poco de lo que se hace en materia paliativo. Es importante que sepan que Jalisco es pionero desde ya poco más de 20 años. Una amiga, y psicóloga, fue la que inició hace 21, 22 años con todo la parte de cabildeo, la parte de firmas, de trabajo, todo lo que implica sesionar, lo que implica revisar muchísimo material y da mucho gusto que está muy bonita la ley de salud, pero en letra. Estamos todavía retrasados 10, 15 años. Hoy este es el primer año que se han otorgado 10 plazas para paliativos, pero que es para más de 130 millones de mexicanos. Digo simplemente en el contexto de saber lo que es la grandísima demanda que hay en este campo. Yo cuando vine de España dije, esto es fácil. No. Lamentablemente se requiere mucho inversión de vocación, de talla humana, de talla ética, y realmente pues se tiene que competir con el precio económico del médico que tiene años estudiando y que quiere en alguna manera también tener un recurso. Yo ayer precisamente le comentaba al grupo de estudiantes preinternos, yo les decía, es que tienes que buscar de qué vivir. Si quieres apasionarte realmente por el cuidado y la salud y la dignidad de los que sufren. Entonces, voy a compartirles un poquito. Al principio, la intención era compartir un poco del libro El enfermo sagrado, pero yo creo que ese igual en otra ocasión de ese libro ya lo tengo en talleres, igual en línea, igual presencial. Yo creo que ahorita lo más importante es que todos nos unifiquemos con respecto de lo que ha trabajado también México en la ley de salud y de lo que ya tenemos, que tú puedes ir al diario oficial de la Federación y que hay muchas situaciones, muchos huecos todavía por trabajar. Y uno de ellos es ustedes y cuántas y tantas asociaciones, ¿no? Bien. Primeramente, un poquitito, unas cuantas diapositivas para compartirte en qué se basa un poco nuestra historia de Juntos contra el Dolor, porque se dice fácil, fácil, pero en realidad nace de ser testigos de esa necesidad urgente de atención al paciente. No solamente estamos hablando en una situación de salud, un deterioro. No, estamos hablando de todo lo que complica y todo lo que implica. Implica la postración, implica que ya no responde al tratamiento, implica que le han puesto un alto y le dicen eres un desahuciado. A mí no me gusta esa palabrita, es, es muy denigrante. Cuando algún médico dice que ya no hay nada que hacer, se nota la ignorancia ante un mundo de desafíos que va a enfrentar el enfermo y la familia. Entonces, yo veía, porque yo nada más trabajaba con un par de enfermeras, yo veía la necesidad urgente de orientar a las familias a no solamente el diagnóstico, el pronóstico, la evolución, qué hay que hacer, qué nunca hay que hacer, cómo brindar la mejor calidad de vida y todo lo que iba a implicar, aparte que son familias multigastadas. Yo recuerdo, a mí me impactó mucho una familia que tenía de una zona buena de Guadalajara con buenos recursos, habían llevado a su esposo a Estados Unidos, a Europa.
Y cuando salgo del domicilio, con una situación muy humillante y con la cabeza baja, nunca se me olvida, y eso estoy hablando de más o menos hace unos 15 años, me envolvía con el billetito de 100 pesos, me completaba con pesitos, ujú, 160 pesos. Y cuando yo veía eso, le decía, es que, dije, no es necesario. Dije, yo no vengo, mi vocación no es porque si tienes o no tienes dinero. Y todavía con la voz quebrada me dijo, eh, ¿qué le puedo dar? ¿Una puerta o una ventana? Me lo he gastado todo ujú, por tratar de salvar a mi esposo con esta enfermedad. Entonces, ahí fue donde a mí me brinca la idea de que tendremos que ser algo más. Algo más porque al fin del día la condición económica que tiene cualquier ser humano no se trata, mi hermano, de juicios, de señalamientos, de justificaciones. No se trata, es que él fue drogadicto, es que él vivió, es que fue, no sé, anduvo en malos pasos. No, en esa etapa, para el que realmente es humano y tiene vocación de servir, es olvídate, si fuiste criminal, lo que hayas sido, ahorita me importas, mi responsabilidad es de aquí en adelante que realmente mueras bien, mueras dignamente y que darte los cuidados como a mí me gustaría recibirlos. Entre esos años que estuvimos trabajando, aquí se inicia cerca de San Juan de Dios, también una zona muy comercial en Guadalajara, e iniciamos la consulta domiciliaria, una zona rosa, una zona por las noches, esas zonas rosas, como todas las ciudades hay, desde prostitución, desde todo tipo, situaciones, ¿no? Entonces, ahí iniciamos con este domicilio. Posteriormente, en el 2011, viendo esta imposibilidad de atender a las personas, porque yo iba al domicilio y lo primero que yo decía, bueno, cuando iba a hacer la receta, a veces ya no era qué le voy a recetar, sino era qué precio tiene lo que le voy a recetar, viendo las situaciones infrahumanas, viendo las situaciones de personas de la periferia, personas que no solamente lo habían perdido todo, sino que vivían en situaciones que lo llegué a catalogar así, como por ahí viene una foto, infrahumanas. Entonces ahí fue cuando yo invito amigos sacerdotes a un amigo que le atendía a su papá en fase terminal, sacerdote que ahorita es obispo. Y yo le dije, necesito que me ayuden, yo sola no puedo. Y ya ellos me otorgaron apoyo económico. El que es obispo todavía era cura, y aquí en la unidad donde ustedes pueden ver en internet, nos facilitó el lugar para iniciar lo que es con la parte de ya la institución como tal, con todos los servicios. Los servicios que ya iniciamos a partir del 2011 es hospitalización, consulta externa y consulta domiciliaria. Nuestro objetivo, ciertamente el objetivo ya aquí es dignificar, es darle una calidad de vida, pero ya con un equipo interdisciplinar. O sea, cuando hablamos de equipo interdisciplinar, hablamos de médico, psicólogos, no cualquier psicólogo. El psicólogo tiene que ser tanatólogo. Nosotros sí tenemos una talla de exigencia. No porque esté mal ser tanatólogo, simplemente porque va a haber una diversidad de crisis que van a requerir terapia. Y el tanatólogo se encuentra en una etapa muy limitada. Si hay crisis emocionales, si hay algún trastorno de la personalidad, el tanatólogo no sabe resolverlo. Y entonces, ya con este perfil, los que elaboran aquí, todos los psicólogos, son tanatólogos. Enfermería especializada, no cualquier enfermera. Tiene que ser por lo mínimo con un adiestramiento y un diplomado en paliativos para que realmente aprenda no solamente a estar a la altura, sino también a saber aplicar durante la noche o durante las crisis del enfermo o la familia
los primeros auxilios psicológicos. No, no estoy diciendo que de terapia, pero sí tiene que ayudar y saber qué hacer cuando a noche llega un hijo, un familiar y el paciente está agónico. Entonces, sí es importante que el equipo esté preparado, fisioterapeutas, asistente espiritual, ahí me faltó la E, pero entendemos espiritual, nutrición. Y aquí, más que nada, la finalidad es brindar la óptima y máxima calidad de vida del paciente, como minimizando dolor, minimizando sufrimiento, y es la única especialidad del área de salud que comprende dos cosas, no solamente el médico. En cuestión de salud del paciente, sino toda la unidad de la familia a tratar. Por ejemplo, aquí cuando ingresa un paciente, generalmente entre 20 y 48 horas, programamos la reunión de toda la familia, sea por dolor, sea el simple hecho que haya sido por primera vez que lo conocemos, para explicarle toda la forma y el plan de manejo integral en que se refiere al enfermo y en que se refiere a la familia. ¿Por qué? Porque si el paciente muere en domicilio, la familia tiene que saber qué hacer. La familia tiene que saber que el mejor equipo que tiene para resolver Hola. determinadas eh, situaciones no es, no es el llevarlo a X hospital, es saber que cuente con un equipo de profesionales que en realidad no le van a hacer perder tiempo y que únicamente va a ser darle ese soporte que en su momento requiere. Al inicio, como ven a don Gil en paz goce, eh, era especialmente los pacientes vulnerables y sobre todo con una situación de pobreza extrema. Ahí vemos a don Gil, ahí está una de nuestras enfermeras, yo fui con ella, pero yo no daba crédito, la fotografía es un cuarto, lo único que tiene de este espacio era en la parte donde él estaba acostado y aquí podemos ver que hay un pan a un lado de la mano del vecino que le lleva pan y café. Sus excretas las hacía en este bote. Entonces, nació de esa urgencia y yo decía, no puede ser esto. Estamos a un grado de civilización que urge tener unidades dignas donde los cuidados intensivos sean humanos, sin juicios. Nuestra filosofía es tengas o no tengas dinero. Nadie que ha pasado por aquí en 11 años, casi, no, ya 14 años, nadie puede decir que ha empobrecido porque duró 6 meses, porque duró un año en la institución. Y no funcionamos como hospice, sino como un lugar de hospitalización sin eventos quirúrgicos. ¿Por qué no funcionamos como hospice? Porque aquí la familia se queda con el paciente. Es la familia, es lo único que le pedimos. No te pedimos dinero, pero no me abandones el paciente. Aquí como todo hospital, lo único que no tenemos quirófano y se atienden las urgencias. Entonces, por eso es la diferencia con un hospice. Aunque nacimos para atender a estos pacientes, realmente ahorita ya tenemos de todo, ¿no? Nuestra visión es ser una realidad hecha amor para los que sufren. O sea, nos la vivimos trabajando, actualizando, haciendo año con año congresos. Este es también, no tengo todavía aquí el post para compartírselos, pero ya se los compartiré, de nuestro 7º Congreso Internacional de Cuidados Paliativos. El año pasado fue el congreso con el voluntariado de puro duelo y ahora es de cuidados paliativos y va a tratar acerca también del apoyo de las familias. Entonces, es una lucha. ¿Por qué? Porque no solamente por mi distinción de vida consagrada, sino simplemente por el hecho médico de tener una vocación donde soy más consciente y donde estoy más al tiempo para los demás. No me lo puedo quedar yo personalmente, sino que esto tiene que conllevar a una comunicación, una formación permanente. Aquí cualquier persona que viene a trabajar, por ejemplo, la gente que hace el aseo, la de la cocina, todas las personas tienen que tener un curso obligatorio de 20 horas.
porque muchas veces le toca a la que está barriendo el que fallezca o que esté agónico y ve que está en crisis, deja la escoba, va a la cocina y le dice, si ve a la enfermera ocupada, le dice, oye, si le puedes preparar un té para un familiar, fíjate que creo que ya está grave. Entonces, él esa comunicación va a optimizar para que todos estemos en la misma sintonía y propiciar un ambiente de mayor armonía para el paciente y la familia. ¿Cuáles son nuestros valores aquí? Ciertamente el valor de la dignidad, sobre todo. El valor de la dignidad, no porque esté pobre, no porque esté sucio, no porque esté en situaciones X, va a ser menos o va a valer menos. El valor de la verdad. Hay un taller que yo doy, se llama El arte de las malas noticias, basada en el libro de mi maestro, el doctor Gómez Sancho. Lo tiene en internet. Bájenlo. Bueno, hay que comprar el libro, pero en realidad es un libro pequeñito y vale la pena. Es un libro muy sencillo, pero de pronto para evitar imprudencias con los familiares es bueno. No tiene terminología médica, es un libro pequeñito, pero ahí nos va a ir mostrando cómo siempre hay que cuidar. Yo recuerdo hace algunos años, antes de la pandemia, fui a dar un seminario a Ecuador, toda una semana trabajando allá con paliativistas y oncólogos, y yo recuerdo que tuve una discusión con ellos, porque alguno en oncología dice, es que es un derecho internacional. Le dije, ante la ética, no existe el derecho, cuando primero está por medio la dignidad. No puede ser, es que un derecho a que el paciente sepa que se está muriendo. ¿Sabes qué? Yo voy por la postura de ver si el paciente está emocionalmente en condiciones. Y ahorita les voy a contar, y si se me olvida, me recuerdan de un caso de Ela, que estoy viendo que fue el papá de una compañera que estuvo trabajando 7 años muy comprometida en la asociación. Em, el valor del respeto, el valor de la vida y el valor de la muerte digna. Es importante saber que somos totalmente todo lo que se llame eutanasia, somos totalmente contrarios. Creo que la eutanasia es para gente ignorante y para gente que no ha trabajado, equipos profesionales que no han sabido trabajar y resolver situaciones cruciales. Cuando el ser humano le resuelves el aspecto bio, psicosocial, espiritual y hasta el apapacho, mi hermano, nadie se quiere morir. Yo sí he recibido cartas de, tengo mucho dolor, deme eutanasia, ¿ok? Le digo, mañana me lo cuentas. Vuelvo a ir al domicilio el siguiente día y dice el paciente, no, es que tenía Establece. mucho dolor. Entonces, hay que ver y hay que conocer las historias para ver cuáles son sus carencias y cuáles son sus vacíos. Nadie, nada más porque sí desearía agarrar una pistola y ponérselo en la cabeza. También los enfermos. Y en mi experiencia, quienes solicitan eutanasia, la mayoría de veces es la familia. La familia que de pronto, oiga, dele algo para que ya que, es que está sufriendo. Le digo, a ver, ¿él se queja? No. ¿Tiene dolor? No. ¿Él desea morirse? No. Pues es un problema de usted. Es que es muy fuerte. Eso es problema de usted. Entonces tenemos que diferenciar muy bien y saber. Por eso yo siempre cuando veo por primera vez y veo un paciente que ya está en una situación avanzada, yo le pongo las cartas sobre la mesa. ¿Deseas que te ayudemos? Con gusto. Aquí está la puerta abierta. Si tienes o no tienes dinero. Si tú crees que no va con tus ideales, con tu pensamiento, ok, te ayudamos en lo que podemos y tú puedes buscar otro equipo que se acorde a tus valores. Es importante recalcar que nos vamos a encontrar ante la situación que estamos viviendo, un bombardeo en relación social. Este cambio cultural realmente va a hacer el desenfreno, el relativismo, el consumismo, el materialismo, va a marcar, como decía Juan Pablo II.
Una cultura de vida y de muerte. ¿Qué significa eso? La cultura de muerte va a ser todo lo que es simpático, lo que es tener dinero, lo que es tener salud, lo que es ser imagen social, lo que es aplaudible, lo que es de marca, lo que es una buena casa, un buen auto. Y todo lo que va a ser feo para una sociedad es el discapacitado, es el paciente enfermo, el postrado, el que ya no se va a aliviar, aquel niño que nació Down. Todo eso que afea, el que se está muriendo, o sea, afea, porque no es el reír y el aplauso. Hay gente que de pronto cuesta trabajo entender esto. ¿Por qué tengo que mencionarlo? Porque va a ser la guerra que el médico paliativista nos toca enfrentar con las familias. La realidad social ante el sufrimiento, en lo que implica paciente y familia, y sobre todo la agudización en la fase ya avanzada por problemas multifactoriales. Imagínate una familia disfuncional, una familia que tenga un hijo adicto, una familia que venga a una situación donde haya perdido parte del patrimonio por cuestiones de salud, una familia que de pronto nada más es un hijo o no tienen hijos. Todo eso tenemos que ver todo lo que va y es una realidad social que no puedes ocultar. A medida que aprendemos a ver el panorama, tenemos que saber, ok, cuáles son todas las cosas que tengo que contar yo en la unidad para dar respuesta a esto. Otra de las partes dentro de la realidad social es la demanda a una mejor atención integrada. Es penoso, les digo a los alumnos, tener tantas quejas de los pacientes en relación en materia paliativa y en materia de salud oncológica, y en materia de iatrogenia, y en materia, ¿y cuál? Le digo, es que son malos médicos. No considero que sean malos médicos. Puede ser médicos muy competitivos. El problema es que no existe la ética o está pisoteada y el problema hay que inadecuados abordajes clínicos o incompletos. Les pongo de pronto ejemplo, pacientes que vienen con dolor y bla, bla, checo el expediente y empiezo a hacer la historia clínica. ¿Qué le faltó al médico? Yo lo veo, que es una eminencia el médico. El problema es que no hizo un buen abordaje clínico, no hizo una adecuada historia clínica. Algo tan sencillo como decirle, ¿evacuó o no evacuó? Ah, ¿sabes qué? Le dijo que eh, ha estado incómodo porque no ha evacuado, pero no hay nada en la receta que le pongas o que le expliques que si no se resuelve esa situación de evacuación, el dolor por la metástasis, por la invasión que tiene, por la inflamación, por lo que sea, va a aumentar y nunca le vas a quitar el dolor mientras no desahogues ese intestino tan cargado. Algo tan simple, pero tan real. Entonces, y el médico es más sujeto a demandas. ¿Por qué? Porque le hace falta el conocimiento bioético, le hace falta orientar adecuadamente a la familia y ciertamente ya en muchas universidades no lo tienen como parte de una formación o una pasadita ética. Por ejemplo, en la UAG, en la universidad donde yo vengo, es parte, no es paliativo, es optativo, y la mayoría en el país sí son optativo, y aquí es codos paliativos, igual entra que otra materia, como si fuese saber neuro, trauma, como una parte integrante de la medicina, y eso es muy importante, porque al chico va a tener un panorama más amplio y no va a ignorar cuando haga el internado, la residencia, que vea que se trata efectivamente de un paciente paliativo. Esto va a ser una realidad socialmente amenazante ante la eutanasia. Ante esta parte que afea, ante esta situación cultural, ideológicas, etcétera, va a ser una amenaza no solamente el envejecimiento, la enfermedad debilitantes, progresivas, como ha sido Lela, crónico-degenerativas, discapacidad, postración, neoplasias y POMVE. Porque ya la OMS dice que ahorita los que más demandan cuidados paliativos, dice, no solamente cuando se inició sobre a finales de los años 60 con Cecil Sanders,
que después también Elizabeth Kubler-Ross nos da una riqueza ahí con todas las etapas de duelo. Inicia sobre los años 70, inicia los paliativos pensando en el paciente con cáncer, en el paciente postrado y en el paciente que sobre los 70, 80 empieza a brotar el VIH. Y ya ahora aparte del VIH, del cáncer crónico degenerativas, la OMS dice problemas cardiovasculares, un alto índice, todo lo que usted se le imagine, trombos, trombosis, cemento vascular cerebral, infartados que quedan con una situación o de lesiones, problemas crónicos pulmonares, por ejemplo, el enfisema pulmonar, fibrosis pulmonar, y pone un grupo que poca gente sabe que es paliativo, el grupo de los diabéticos, donde ocupa el primero o segundo lugar en el mundo de diabéticos. Entonces, el diabético también ya es un paciente paliativo, un paciente que continuamente tienes que estar capacitando, orientando, señalando, para que se dé cuenta de la importancia de preservar sus buenos niveles de glucosa, su buena educación, su buen ejercicio para evitar complicaciones no solamente vasculares, sino también de insuficiencia renal e inclusive hasta problemas de ceguera. Y ahí todo lo circulatorio que lo lleva a amputación. Entonces es un campo mucho, muy grande donde pues el médico nada más dice, pues eso ya no es de mi parte, ya lléveselo a morir, pero son una amenazante franca ante esta realidad, ante que está ahí en la antesala legislativa el problema de eutanasia. Entonces, ¿qué esperamos al final de la vida, tú y yo? Y sobre todo con una situación de ELA. ¿Qué es lo que se espera? Ok, vamos analizando qué esperamos. Sobre todo, mi cuestionamiento es, ¿cuánto cuesta vivir dignamente una enfermedad paliativa? Los paliativos considero que es la mejor respuesta digna para el enfermo crónico degenerativo o con enfermedad incurable o terminal, y entre ellos entra la ELA. Yo no recuerdo el tiempo que estuve en España haber visto un paciente de ELA. Y aquí fue donde los vi en México, que al principio vi uno o dos, y ahora es impactante cómo donde quiera hay. Primeramente, vamos a tratar de entender con un par de diapositivas, 4 o 5 diapositivas, qué son los cuidados paliativos. Como que de aquí entendimos qué es, porque una cosa es en la etapa terminal. Nuestro paciente de ELA puede tener 1, 2 añitos buenos. Hay algunos que por su mutación genética pueden vivir pues, ciertamente más años, ¿no? Que de pronto me ha tocado conocer algunos. Pero bueno, puede tener unos añitos bien, pero después la etapa terminal es otra. Al terminar, no puse la etapa terminal, pero ahorita te lo explico. Entonces, primero, es saber que es un paciente paliativo. ¿Por qué? Porque es un paciente que ya no va a responder tan fácilmente a los tratamientos, que lo poquito que hay de tratamiento para frenar un poquito, pues está o en Estados Unidos, en Europa, y son inyecciones y son o medicamentos tomados carísimos. Entonces, ¿qué es el cuidado paliativo? Para que vean cómo ustedes o familiares o que atienden como institución, cómo inmediatamente se van a sentir, mi paciente está en este campo paliativo. Es la atención total, activa y continuada de los pacientes y su familia. Cuando digo total, es biopsicosocial, espiritual, familiar, todo lo que implica el ámbito social, donde el paciente se desarrolla. Activa, o sea, no solamente que aquí estoy, sino que estoy con la puerta abierta a la hora que lo necesites. Y continua, ¿qué quiere decir? Que desde la primer consulta ya eres un paciente, míralo como si fuese un tipo de, como cuando uno va al seguro. Es un paciente, yo le digo, eh, ando buscando bienhechores para poner un derechohabiente de un paciente en una etapa terminal. Desde ese momento es nuestra responsabilidad.
Nuestra responsabilidad que lo a partir de aquí, el acompañamiento, la formación, si el paciente puede venir a consulta y si no puede venir a consulta, se direcciona ya a domicilio. Hemos tenido aquí pacientes de ELA que dicen, ¿me puede llevar a la asociación? Porque aquí la unidad es pequeña, pero hay 8 habitaciones, pero muy dignas. Ahorita por ahí puse algunas fotos de la institución. Entonces, ¿me puede llevar a la clínica? Yo no quiero morir en casa. No quiero que mi familia se angustie y yo veo lo que han sufrido. Ok, los traigo aquí. Pero también, a diferencia de otras especialidades, hay que trabajar con la familia. Es una obligación. Igual como está el expediente médico, es todo el seguimiento familiar. ¿Qué tipo de familia? Patriarcal, matriarcal, disfuncional, cuál es la economía, etcétera, para saber en qué proceso van de duelo. Y nosotros tenemos un cero, es 0,01% tal vez de dolo patológico. Aquí dice, no hay dolo patológico. ¿Por qué? Porque el cuidado paliativo, por ahí viene también una imagen, ¿dónde es donde tenemos que empezar? Cuando una vez que se diagnostica un paciente con ELA, lo primero que se tiene que hacer es darle un soporte emocional y darle un acompañamiento a la familia. No quiere que se va, no quiere decir que se va a morir, pero estamos le apostando a la calidad de vida, de que él en cada día se cuide y que la familia se vaya preparando. Y a medida que la situación se va complicando, ciertamente saber que tiene un equipo de soporte. Por un equipo interdisciplinario cuando la expectativa no es la curación. Como ya dijimos, médicos, psicólogos, enfermeras, trabajo social, no puse ahí voluntariado, toda la gente que trabajamos alrededor. Y ciertamente la expectativa no la curación, sabemos que es paliativo. Es como cuando venimos de un largo viaje en avión y de pronto aplaudimos cuando aterriza el avión porque dices, híjole, qué perfecto, ni siquiera se sintió el aterrizaje. Ah, estamos hablando de la habilidad del piloto para esa fineza de aterrizaje. Ah, bueno, esos paliativos, que el paciente ni siquiera sienta que se esté muriendo, que la familia sienta, como decía una familia, ciertamente no cambió las expectativas a que mi familiar viviera o se curara, pero hizo la diferencia saber que tenemos un hombro donde recargarnos y tenemos una mano apretada que nos fortalece para seguir luchando. Entonces, eso es lo que uno pretende hacer. La meta fundamental es la calidad de vida del paciente y su familia, sin intentar alargar la supervivencia, ¿sí? Ese es nuestro objetivo. Debe cubrir estas necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales, tanto del paciente como la familia. ¿Esto lo hace complejo? Claro que lo hace complejo. En la primera visita domiciliaria, eh, que pacientes ya postrados, delicados, a mí me ande llevando la primera visita 3 horas. Yo de pronto he visto en congresos que hay gente que presenta que vio en un domicilio 7 pacientes en un día 8. No quiero saber a qué precio y la calidad. Si a mí la primera visita me anda llevando 3 horas. Entonces sí es importante porque si tienes tú un panorama claro, es muy fácil trabajar y capacitar a la familia es indispensable. La familia se queja que lo que yo veía de que no se les explicó ni cómo iba a ser el deceso ni las complicaciones. La familia no quiere que tú le vendas la idea del milagro de que va a estar bien, del milagro de que se va a aliviar o qué sé yo. No, no, la familia sabe la realidad. Lo único que quiere es que le ayudes y le aclares para no tener tanto incertidumbre. La angustia del ser humano no es que me voy a morir, sino cómo me voy a morir. ¿Me voy a desangrar? ¿Voy a perder la conciencia? ¿Me voy a poner loquito? ¿Me voy a asfixiar? Entonces es el proceso que es lo que la familia más le angustia y al paciente.
Si es necesario, una vez que fallece, debe incluir el proceso de duelo. Nosotros, después de que fallece un enfermo, le mandamos por email una cartita donde le damos las condolencias, donde le recordamos que si algo necesita de nuestro equipo, estamos para seguirle apoyando en su proceso emocional hasta ver restituida la vida familiar en su contexto que le toque, sea en el trabajo, sea en la escuela, y igual sean niños o sean adultos. Tenemos, por gracia de Dios, considero yo, las dos psicólogas más expertas en niños en materia paliativa en Guadalajara. Tanto la licenciada Fabiola Montoya, que la conozco de hace 22, 23 años, que fue la impulsora a nivel nacional de los paliativos, como a la licenciada Hortensia Álvarez, que es ahorita la psicóloga muy preparada también en nuestras psicólogas, con maestrías, y la encargada del Hospital Civil Nuevo en materia de pediatría, pediatría paliativa. Entonces son gente que tiene muchísimo, que yo por lo menos con Orten tengo trabajando 17 años. Entonces, si algo tienen aquí a la mano, la fineza es enseñar a los niños que haya, porque no solamente, aunque nosotros no vemos niños, vemos por conexión de instituciones como Hospital Civil, que no tiene un lugar, como tal me dicen, oye, ¿tienes una camita para un niño de 10 años, de 8 añitos? Ah, claro que sí, pero no es de común porque yo aquí no tengo pediatras, pero sí los niños que muchas veces el papá se está muriendo, o la mamá se está muriendo, o la abuelita se está muriendo. Entonces, esos niños tenemos que asegurar que esos niños tengan una vida sana y que aprendan a ver la situación del muerte con naturalidad. Esta, mm, ¿cómo se llama? Este marco lo vi, ya no lo he encontrado, por más que lo he buscado. Hace muchos años de la OMS salió este cuadrito. Y para que se nos aclare un poco la diferencia entre el cuidado paliativo y la tanatología. ¿Y cuándo inicia? Mire, si empezamos a decir en materia paliativa, el paliativo tiene que iniciar desde no solamente una situación de diagnóstico, ¿sí? Sino un diagnóstico que se empieza a complicar. Cuando ya la enfermedad se muestra amenazante, no hablo de la persona que ha sobrevivido vivido muy bien a un cáncer de mama, que continúa bien como si nada. Hablo de aquella situación que se está complicando. Aunque yo siempre les digo, en todo panorama, que cuando tú, que tienes un diagnóstico difícil, amenazante, que pone en peligro tu vida, no esperes a que te estés muriendo. A mí me encanta que los pacientes vengan desde que, ¿sabe qué? Mi papá dicen que tiene cáncer de próstata, por si sí y por si no, yo encontré su asociación y yo quiero que nos ayuden. Eso es la ideal. No solamente cuando veas. Si alguna gente, hay mucha confusión, por eso para mí es muy importante hacer esta diferencia. Hay mucha confusión con la etapa terminal. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si vimos la atención integral, ahorita en unas cuantas diapositivas, la etapa terminal es la que va a marcar una caída irreversible, que consiste en una enfermedad altamente mortal, avanzada, incurable y que no responde a ninguna forma de tratamiento. Llámale oncológica, llámale posquirúrgica, llámale desde cardiovascular, de neuro, trauma, geriatría, etcétera, hasta ELA. Cuando ya no responde a tratamiento y donde tenemos múltiples daños orgánicos y otros problemas multifactoriales como puede ser la situación de la familia. Y ciertamente, cuando vemos que el pronóstico de vida ante las complicaciones orgánicas puede mermar entre 5 o 6 meses. Ahí ya podemos decir que la etapa terminal, pero antes que no tengamos esos agravantes
no podemos decir que es una etapa terminal. Por eso el paciente de ELA es un paciente paliativo. ¿En qué momento? En el momento que veamos un abordaje general de complicaciones, desnutrición, postración, dificultad respiratoria, etcétera, y que veamos la evolución en qué situación está física, decimos, oh, creo que ante la gravedad no nos va a aguantar mucho. Pero de forma general, volviendo al cuidado paliativo, aquí está. Y dice, bueno, cuando el cuidado paliativo ya es irreversible, porque ya se encuentra aquí en una fase terminal, nada más para que no se les olvide, terminal. Entonces, viene la caída, pero hay algo muy interesante. Aquí dice tanatología, que tiene que ver con esto. Es importante saber que todo el paliativista tiene, si hablamos como maestría, como especialidad, los cuidados paliativos, el auténtico cuidado paliativo, la escuela paliativa, lleva implícito todo el abordaje filosófico, no solamente médico, filosófico, antropológico, espiritual, cultural, de lo que atañe a la hora de conceptualizar el aspecto tanatológico. O sea, que yo siendo paliativa, yo no necesito a un tanatólogo. Es importante esto. ¿Por qué? Porque yo sé perfectamente cómo se aborda hasta el final. Pero la OMS dice, bueno, ¿y dónde quedan los tanatólogos? Los tanatólogos vienen a la intervención únicamente final que es previa a una situación agónica. Y ciertamente los tanatólogos aquí eh, no saben en situaciones de enfermedades. Por eso la gente que viene voluntarios de tanatólogos saben que se tienen que capacitar, saben que se tienen que adiestrar. Ellos no tienen mayormente experiencia con pacientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ausencia de cuidados paliativos, bueno, pues si no hay de otro, pues que te ayude un tanatólogo. Pero en el cuidado paliativo, insisto, yo no necesito una persona extra. Me he encontrado familias que han tenido una situación de necesidad de que en su población no hay ¿cómo se llama? Un tanatólogo, perdón, un paliativista, el único que tiene un tanatólogo. Entonces, buscan al tanatólogo. Y el tanatólogo, recuerdo, yo voy aquí a Tepatitlán, que está a una hora de Guadalajara, que hay muchos tanatólogos, y cuando voy, porque alguien le dijo, mira, si hay un médico paliativista. Entonces cuando voy, dice, es que ya no quiero que venga la tanatóloga. Le digo, ¿por qué? Porque no necesito que me enseñe a saber que mi esposo se está muriendo. Yo lo que ocupo un médico que le quite el dolor. Yo le quiero, necesito alguien en el área de salud que me diga cómo bañarlo. Entonces, por ese sentido, eh, mucha gente dice, bueno, si me vas a ayudar, pero ¿en qué me vas a ayudar? ¿En decirme que se está muriendo? Entonces, sí, como somos tan malitos los mexicanos para ver algunas situaciones de abordaje, nos hace falta mucha cultura. Entonces, pues, a mí me ha tocado gente que dice, no, 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 a mí no me traigas un tanatólogo. Pero también hay una connotación de como que ya se van a morir el paciente paliativo. Y el paciente paliativo en realidad no es un paciente para morir. La etapa terminal, avanzada, como les decía ahorita, enfermedad altamente mortal, avanzada, que no responde a tratamientos, que tiene ya muchos problemas orgánicos y en el ámbito familiar. Sí podemos decir que está en una etapa terminal, pero mientras es meramente un paciente paliativo, ¿sí? Nuestra unidad de hospitalización, nuestra pequeñísima unidad. Aquí está una de nuestras socias, la doctora Iris. Aquí está mi consultorio. Aquí está un consultorio, consultorios pequeños con las medidas que nos solicita Secretaría de Salud. Estamos en una tercera planta. En la planta baja, este es un asilo aquí de la diócesis, de parte de la parroquia, pero el tercer piso únicamente es puro paciente paliativo. Esa es una habitación normal.
no muy grande, pequeña, porque fue lo que pudimos adaptar en estos espacios, fue lo único que alcanzamos a adaptar, fue una habitación que tuviera su cama digna de hospital y una camita, un extra ahí para el familiar y para ser atendido. Un salón, aquí es donde yo estoy, de usos múltiples. Este salón, es donde tenemos clases con una capacidad más o menos entre 35 y 40 personas, que es lo que también hemos podido tener para los múltiples talleres que tenemos y cursos básicos y diplomado. ¿De dónde obtenemos nuestros recursos? Nuestros recursos vienen de donaciones. Y ahorita nos estamos encontrando una disyuntiva con que de pronto vamos a visitar empresarios y dice, bueno, ¿para qué lo atiendes? Si ya se está muriendo. Lamentablemente hay mucha inversión para oncológico y está bien para niños, pero yo desde más de 20 años yo no veo la esquina en materia económica, en materia de donación. ¿Por qué? Porque se le apuesta más a otras áreas. Ahorita inclusive, no la puse aquí, estamos ya con una salsa que ya está patentizada y todo, vendiendo. ¿Para qué? Porque nuestro objetivo es no llevar a un empobrecimiento a las familias, el enfermo. Es impactante cuando el enfermo sabe y lo hospitalizamos, se siente muy a gusto y yo le digo, oye, ahora sí, usted diga cómo se quiere ir y me pone cuidado y me dice, es que no me quiero ir. Dice, aquí mis hijos pelean menos. Ok, pero es que me tengo que ir porque ¿cuánto voy a pagar? Le digo, pues me da mucha pena decirle, pero mire, si usted no le preocupa, si usted ahorita no tiene dinero, y usted cree que es una preocupación para mí, pues yo no tengo mayormente dinero, pero tampoco es una preocupación. Pero es una filosofía nuestra. Y realmente les aseguro que en estos años de fundación que tenemos, que ya han desfilado más de 12,000 pacientes, créeme que yo sé lo que es sostener la situación para que a no llevar a un empobrecimiento al paciente. El paciente que ha durado más, que han sido una pareja de estado de calle, han sido 2 años. Pero yo decimos, los que somos creyentes, la providencia de Dios siempre nos dará para más. Cuidados paliativos, ENELA. ¿Y esto qué? ¿Qué vamos a trabajar con ellos? El control de signos y síntomas, el dolor, la rigidez muscular, problemas respiratorios, todas las complicaciones. El apoyo emocional es importantísimo. Paciente y familia. Planificación de todas las actividades, toma de decisiones. Creo que es una de las disyuntivas más difíciles que hay que tomar, las decisiones. Apoyo interdisciplinar, médico, psicólogo, la espiritualidad es también importantísima, familiar y rehabilitación. No sé si ustedes sean, me imagino, somos un país católico, pero no sé qué tan creyentes sean, pero yo nomás te puedo decir que en más de 21 años viendo morir personas, la diferencia sí espiritualmente lo va a hacer el que cree que el que no cree. El que cree no importa que sea cristiano, que sea evangélico, no importa, pero que sepa que hay algo más y que sepa que su sufrimiento tiene un sentido, es otra cosa. Pero ahora díganme, ¿cómo muere un esotérico? Uno que está con la chakra para ida y para vuelta, uno que está en ocultismo, uno que está en la New Age. Entonces, eso para mí como religioso es muy importante. Aquí hemos visto morir de distintas religiones. Y es hermoso darnos la mano, pero también me ha tocado ver la gente que ha estado en situaciones de ocultismo, que da pánico verlos cómo mueren. Como dice la Sagrada Escritura, con el rechinar de dientes. Y no hay medicamento ni nada que les controle una situación inconsciente, agónica, desfigurante de rostros. Por eso es muy importante traer esta conciencia de resolver cosas. Nosotros tenemos un diplomado eh,
que se llama oración de cierre. Un diplomado que ciertamente yo me lo inventé porque yo veía el cierre en España como nada más despierte con psicología. Y no, ¿qué fue lo que yo aprendí? Aprendí a ver después de esa experiencia en los grupos de oración con los pacientes, aprendí que podíamos hacer algo mucho más sublime, mucho más solemne con la familia y lo hemos convertido en una oración de cierre que damos a los grupos parroquiales, donde tiene un perfil psicológico, paliativo, antropológico de la muerte, cultural de la muerte como parte fundamental, pero tiene una parte bíblica, pastoral y teológica. Hermoso. Y eso, desde que es un paciente paliativo, les decimos, oiga, hay gente que dice, no, 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 no quiero que se muera. No, no es para que se muera, sino para que el paciente también les exprese y ustedes puedan expresar el amor, el cariño, pero ¿saben también para quién? Para que se reconcilien y le digas, papá, te perdono, o mamá, perdóname. Es muy importante. Capacitación a la familia, prever complicaciones, tratamiento futuro como alimentación, soporte respiratorio, etcétera. La calidad de vida en cuidados paliativos, por eso lo ponía, son cuidados intensivos humanos, porque hay que armonizar esto que cuesta tanto de trabajo, interpretar, entender. Aquí es el trabajo en equipo para ver todo lo que implica la familia, sobre todo que se sientan bien, que se sientan que no van a estar solos, aunque están al otro lado de la ciudad, que está un teléfono de un médico que le dice, ok, aquí tengo su expediente, dígame, tengo angustia por esto, por aquello otro. Entonces ahí no les puse también en la pandemia que trabajamos con un paréntesis en un programa de 18 médicos paliativos que capacité, recién egresados, y nos donaron una ambulancia y estuvimos trabajando. Entonces, de pronto, pues tenemos que tomar esas herramientas para que el paciente sepa, la familia, que no somos más de lo mismo, que socialmente queremos hacer un granito de diferencia para que, para tratar al otro como un día quisiera yo ser tratado o mi familia. Antes de terminar, les decía de este ejemplo de este paciente, que por eso para la mala noticia, para mí es la verdad soportable. Yo sí lo resumiría, la verdad soportable, porque nada más he visto dos pacientes que tiran la toalla antes de tiempo, decimos en paliativos, y que se cierran a no comer, no beber, no tomar pastillas y no querer nada y se voltean a la pared. Y alguno de ellos, si ésta se cargó conmigo, ahora yo me cargo junto con ella y no le doy de comer, de beber para matarlo. Yo nomás he visto dos casos y gracias a esos casos, no gracias a que los haya visto, aprendí que al enfermo hay que darle la verdad soportable. Les cuento, don Bernardo, una persona de eh, una vida económica muy bien, por cierto que nos regalaron el Big Bag, con una vida económica muy bien, era gerente empresarial. Ahí fue donde conocí a su hija, que estuvo 7 años apoyando como voluntaria. Nos encontramos en un programa de radio, ella estaba en otro programa y dice, he escuchado que usted ve pacientes paliativos, yo tengo a mi papá con esta enfermedad, me gustaría que lo viera. Ok, me lleva con su papá, el papá con oxígeno muy bien, caminando muy, muy, ya consumido, delgadito, todavía lo vi como un año, y ya caminando de un lado hacia otro, ok. Y empiezo a platicar con él, empiezo a hacer mi historia clínica, empiezo poco a poco a ver, a sondear. Y se empieza a hacer una amistad. Yo cada año, perdón, cada mes, no, cada semana venía su hija, venía y me recogía y íbamos. Y de pronto ya empecé a ver que ya no, ya la dificultad que tenía para ir al baño, caminar unos pasos, y siempre el abordaje.
Él ya había tratado, lo habían llevado a estudios a Estados Unidos, le habían invertido y total. Él había visto todos los videos y sabía todo, pero todavía no tenía la situación, no lo había asimilado el qué pasaba con la esclerosis. Y después de todo, yo sé que dependo de oxígeno, pero mira, puedo hacer mis cosas, puedo atender aquí mis asuntos y no pasa nada. A medida que lo veía mal, su hija me decía, madre, dígale la verdad a mi papá. No le ha planteado la situación. Yo le decía, es que tu papá necesito que esté preparado. Necesito ver el momento. Cuando uno empieza a conocer más a profundidad cuál es el concepto que tiene espiritual de la vida trascendente, sus logros, sus sinsabores, y cuando empiezas a meterte a temas complejos como es el morir, no es nada más decir, ya te vas a morir. Yo todo lo que sondeaba, a él no le caía, como decimos los mexicanos, el 20. Él no tenía idea de lo que estaba pasando. Sí sabía que todo y todo muy bien, es que yo estoy bien, como bien, pero oiga, ya me empiezo a fatigar para comer. Me tengo que quitar el respirador. Oiga, esto ya no me está gustando. Pero, pues que si es esto, a lo mejor esto va a continuar si se llega a parar o no sé qué durante mucho tiempo. Y obviamente el enfermo interpreta tu silencio, porque aquí es el que habla, no soy yo la que echo el rollo. Y cuando empiezo a platicar con él, dije, ¿qué le preocupa? Pues que esté así, que no veo mejoría. Pero yo lo veía francamente diaforético para caminar 2 metros y una agitación. Pero lo que más me sorprendió yo lo pongo como ejemplo porque es el ser humano brillante de una espiritualidad. Brillante que a su forma sencilla, no porque fuera alguien que no salía de un templo, pero cómo había vivido su fe. Cuando estaba bien, ya tenía sus días que le llevaban la Eucaristía, que para nosotros es un auxilio espiritual básico y importante. Y platicando, al verlo, y después de esto, y después yo estoy esperando ver si dice que hay algunos casos que se detienen, etcétera. Me le quedé mirando fijamente y le dije, don Bernardo, ¿y si no se aliviara? Fíjese, no le dije si no se va a morir. ¿Y si no se aliviara? Hagan de cuenta que le aventé un dardo a la pared, así. Se quedó totalmente perdido en la mirada, asustado. ¿Cómo quise cortar el hielo? Ah, ¿me permite? Ahorita vengo, voy al baño. Ya conocí un poquito la casa. Regresé y me dice, no sé qué pensar. Le dije, no me lo diga. Si quiere, nos vemos igual otro día que me traiga su hija o la semana que entre, ¿le parece? Está bien. Era el momento donde él estaba en esa situación de, aunque tenía la realidad, pero no entendía la gravedad de lo que iba a pasar. Esa fue la situación más fuerte para entender atrás de esto, que él sabía que era su final. Pero lo más hermoso, que él nunca necesitó una pastilla. Señores, como se vive, se muere. Un hombre terriblemente recto, terriblemente exigente consigo mismo en su disciplina de vida. Un hombre que buscaba más bien hacer el bien. Cuando ocupó medicamento, que fue necesario levemente, una sedación leve para relajar la poquita tela muscular que le quedaba a sus pulmoncitos, porque que los accesorios, los músculos son los que nos ayudan a esa presión negativa del pulmón, ¿no?
Entonces le puse poquitísimo. Él muere un domingo y yo le puse la bombita de Jum Pum subcutánea con buprenorfina, muy suavecito. Se la puse el viernes y él se queda dormido el domingo. Por eso, este pensamiento de me encanta, y yo creo que ustedes que trabajan en ELA también debería de ser como parte de esta hermosa de saber lo que hacemos. San Remigio dice, se llama misericordioso al que considera la desgracia del otro como propia y se duele del mal del otro como si fuera suyo. Así es. Y yo creo que ustedes tienen un gran corazón de misericordia y es lo más hermoso. Pues muy bien, Pues sí, pues pues aquí. muchas gracias, doctora. Muy profunda su presentación porque pues fue platicándonos a detalle. Y pues mire, hay dudas seguramente y si no, yo sí las tengo, pero antes de, quisiera ver si alguien de los que están aquí, de los familiares o si hay algún paciente, quisiera preguntarle algo. Sí, claro que sí, con gusto. Sí, ¿Puedes abrir tu micrófono, Francisco? Gracias, Gris. Buenas tardes, doctora. En mi caso, bueno, mi esposa tiene esclerosis lateral amiotrófica. Hace en noviembre del año pasado, mi mamá falleció de cáncer. Me tocó también ser su cuidador. Eh, Me recordaba mucho lo que decía sobre la parte final, y la cuestión del dolor, la cuestión de la asimilación de la muerte como tal y de un duelo que se vive en familia, ¿no? Eh, si bien en el caso de mi mamá no estaba preparada o no estaba consciente, ¿a quién le va a gustar decir, pues me voy a morir y quiero que sea tranquilo, quiero que estén tales personas? Pues obviamente lo puede uno entender, pero ya el vivirlo es bastante complicado. El cáncer que tenía era de hígado y por lo tanto los dolores pues sí empezaron en las últimas semanas de su vida, de menor a mayor, y pues obviamente con todo el desconocimiento del mundo pues no podíamos o no pude más bien porque fui el que estuvo a cargo de ella, pues, digamos, reducirlo. Me costó mucho trabajo el entender que la rigidez que tenía su cuerpo, la inmovilidad que tenía, no solamente era causada, por el cáncer, sino también por el escaso movimiento que tenía de su cuerpo. Llegó el momento en que al tratar de girarla, de cambiarla de posición para dormir, eran unos dolores muy fuertes que tenía. Sin embargo, eh, no pude con ella encontrar medicamentos, pero me recordó la última parte, fue algo parecido que comentaba usted del señor, con la buprenorfina. Llegué, me la tuvieron que conseguir sin receta y llegué con mi mamá al punto pues de empezársela a dar, solamente pues para poder verla descansar, porque ella no, los dolores eran tan fuertes que no podía dormir. O sea, el dolor la despertaba, llegaba momentos en que no estaba consciente. Y, y realmente fue ese medicamento y fue otro el que pues durante el día ella descansaba y el hecho de verla dormir, de verla respirar de manera normal, pues es un alivio. Y pasó, creo que algo parecido, se la pusimos, los médicos no quisieron porque tenía la presión baja y me decían que pues podía causarle la muerte. Sin embargo, el ver al familiar, y viene también, me recuerda lo que usted dijo al principio, a veces puede que ellos estén preparados, pero nosotros no. Y decía, prefiero que descanse a estar viendo cómo sufre, ¿no? Así estuvo los últimos 2 días, y 2 días antes, igual, ya no fue necesario que se le inyectara, sin embargo, ya descansando, durmiendo, pues en un suspiro se nos fue. Eh, con mi esposa la situación es similar. Ahorita ella tiene mucha rigidez o empieza a tener rigidez en su cuerpo, obviamente ocasionado por la inmovilidad que tiene y sí me interesa ahorita, eh,
independientemente de la terapia que vamos a empezar a ejercitar su cuerpo, a sus brazos, a sus manitas, a sus piernas, algún medicamento antes de llegar a la buprenorfina, antes de llegar, no recuerdo cómo se llama el otro medicamento que era una ampolletita de 1 mililitro, antes de llegar a esos medicamentos, ¿qué le podemos dar para que para que pueda tener eso que usted dice, esa calidad de vida y que aunque esté en estado de postración o la podamos sentar o levantar, no le duela? A veces en las noches, 2, 3, 4, hasta 5 veces en la madrugada hay que estarla moviendo como cualquier persona que lo hacemos. Sin embargo, pues cualquier enfermo de ELA no lo puede hacer por sí mismo. Somos nosotros y es complicado el pasar el turno nocturno con ellos porque nosotros no dormimos. Tenemos que estar al pendiente porque cualquier quejido, en este caso sobre todo los que tienen el vulvar, que ya no se pueden comunicar, pues tenemos que estar al pendiente a cualquier ruido que ellos emitan e inmediatamente tratar, en mi caso con un tablero, pues ver hacia dónde, hacia qué posición, qué parte del cuerpo es la que desea que se le movilice, ¿no? Entonces, Ujú. este, sí me gustaría o me pudiera aconsejar qué medicamentos antes de llegar a esos le pudieran ayudar para desinflamar o para bajar el dolor en sus articulaciones, en sus músculos. Gracias, doctora. Ok, gracias. ¿Tu nombre? Francisco, Francisco, vamos haciendo lo siguiente. Que te pasen mi teléfono. sí, No, yo personalizo. Para mí es una responsabilidad y yo me lo tomo en serio como que tu esposa es mi familiar y no te pude decir, hay que darle esto. No, gracias. tenemos que personalizar. Que te den mi teléfono y nos ponemos de acuerdo para hacer esa cita videollamada. ¿Te Sí, parece? muchísimas gracias. Entonces yo hago el expediente y te voy diciendo, ok, vas a poner esto. Hay una amabilidad y bondad chulada. Hay parches de soloro de buprenorfina. Sí, Nada más con que tengamos un médico general que te diga, ¿sabes qué? La médica, ahora, otra cosa, yo te lo puedo hacer en una receta. Si tú la escaneas o la imprimes a colores, no hay ningún problema también. correcto. ¿Sí? Entonces podemos hacer esto y déjame y ya nos programamos. Déjame ver, mañana me toca ir a Tepa, a lo mejor hago una esquinita y si tú puedes el domingo, Sin nos problema. ponemos de acuerdo y digo, a ver, qué videollamada y empiezo a hacer nota, ¿te parece? Me parece muy bien, doctora. Ok, Muchísimas gracias. gracias. Alma, Hola, buenas tardes. buenas tardes, Almita. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. Mire, doctora, todo lo que usted, palabra por palabra, que acaba de explicarnos, con mi hermana de ella lo estamos viviendo. Ella ya está en una etapa en el desenlace de su enfermedad, ya una evolución de 5 años. Aquí Gris ha sido testigo de muchas cosas que yo le he comentado. Desafortunadamente, él llegó en una familia disfuncional donde a ella se le abandonó sus hermanos totalmente por el hecho de que nadie quería un compromiso. Ahorita mi duda, mi pendiente, mi angustia es de que como ella ya está en una etapa, pues se puede decir ya muy avanzada, la hemos llevado al hospital para cambio de sonda gástrica, han ido médicos a la casa, pero no saben qué hacerle. Mi angustia sigue igual, porque, por ejemplo, cuando la llevé hace 15 días a cambio de sonda gástrica, estuvo desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche y yo tengo que viajar, soy de Quiroga, Michoacán, tengo que viajar a Morelia, porque en Quiroga pues no tenemos toda esa capacitación médica, ni de enfermería, ni especialistas. Entonces, nos hemos enfrentado a mucha ignorancia médica. Ella cada vez está teniendo pues otras complicaciones y tengo esa angustia de no saber qué hacer cuando o qué necesita ella en esos momentos de crisis, ir con ella al hospital, buscar un médico, no sé, creo que esto ha sido muy angustiante, especialmente pues para mí porque soy su cuidador primario. Ella, en otro punto, ella cuando se le dijo que ya estaba en etapa terminal,
se lo dijo el doctor que nada más le iban a ofrecer dos cosas. Al final, unas pastillitas donde ella podía estar dormida o la tráqueo y ventilación. Ella decidió tener su muerte natural. Estamos en trámites de una voluntad anticipada. Entonces, este ha sido un sufrimiento muy grande para ella porque está muy triste. Busqué una tanatóloga de la ciudad de Morelia, pero económicamente no pudimos pagarla porque nos cobra 2,500 pesos por cada sesión. Mucho. Sí, luego le sube la presión, algo que no le pasaba, y el hecho de subirle la presión también yo no sabía qué hacer, busqué un médico y me dijo el médico, dale losartán, pero no quiso ir a verla. Entonces yo pensé, ¿cómo le voy a dar losartán si ella no es hipertensa? O sea, hay un motivo por lo cual esté pasando esto. No, decidí no dárselo, a final de cuentas le dolía mucho su sonda gástrica, me la llevé al hospital y me dijeron allá que qué bueno que no le di losartán. O sea, hay una diferencia de opiniones que realmente a mí me confunden mucho de no saber qué hacer en esta etapa en la que estamos. Por eso es de que, y sobre todo en lo espiritual, creo que en lo espiritual es donde más ayuda necesitamos, porque yo veo a ella que el hecho de sentirse sola en esta enfermedad, de que nadie quiso hacerse cargo de ella porque pues mucho compromiso, eso le ha dolido más. Creo que eso es lo que a ella la está mortificando, de tener esa indiferencia, de que nadie, ni cómo te sientes, ni cómo estás. Creo que para mí es muy primordial que ella sea tratada espiritualmente porque ya no habla, ya no nos podemos comunicar muy fácil con ella también como que ya se molesta porque no le entiendo qué me dice, tengo el tablero gris, pero a veces es lo que nos ha ayudado, pero también hay veces que ella quiere decir algo rápido y el tablero es más lento, entonces son situaciones que estoy experimentando que realmente sí necesito la ayuda, sí necesito orientación y sobre todo porque mi miedo es de no poder hacer con ella o hacerlo bien en sus últimos días. ¿En qué lugar te encuentras? Soy de Quiroga, Michoacán, a 1 hora de Morelia. A 1 hora de Morelia. ¿Tu mamá Ajá. es oxígeno dependiente? Es mi hermana, Perdón, aún no, es, aún no, aún ella no. no, ella su saturación se la checo diario y no baja de 90. No baja de 90 aún, respira muy bien. Sí ha tenido crisis y es cuando le baja, pero a los 10 minutos se recupera. Yo la veo que tiene muchas ganas de vivir. Hablé con un sacerdote, él me dijo, me dio esta opinión, me dijo, mira, creo que ella necesita liberarse, yo creo que ella ya necesita esa ayuda espiritual urgente porque mi mamá es una ancianita de 97 años, vivían solas. Ella es mi hermana la enferma, tiene 58 años. Entonces ella vive por mi mamá vive por ella, entonces como que están, yo creo que si una llega a faltar, la otra se nos va a ir. Entonces me decía que tenía que tener esa ayuda de tanatología, de que fuera un sacerdote constantemente, pero tanatología definitivamente pues sí es muy caro. Sacerdotes he ido a buscarlos, pero después voy en la siguiente semana, entonces como que esa es mi preocupación. Yo quisiera, mi deseo como su cuidador primario es como que ella, cuando ya ella se vaya bien, que se vaya perdonando a toda esa gente que aún le sigue haciendo mal, a la fecha le siguen haciendo mal. Entonces esa es como que mi mayor preocupación. Y yo sí quisiera, pues hay muchos detalles en todo esto que yo estoy platicando. Sí quisiera tanto ayuda para ella como pues también ayuda para mí. Sí, Perdón, perdón. Tenemos 5 fíjate, minutos nada más sí, para calcular. eh, Siri, sí, también le puedes dar el teléfono a ella, Ujú, por favor, para claro. hacer igual, vamos a hacer lo mismo, porque tenemos la bondad de que tenemos psicólogos, tanatólogos en línea gratuitos. Entonces, Qué también bien. para eso, ¿sí? Entonces, sí, ya nos comunicamos. Gracias, Muchas gracias. gracias. Pues, pues ya estamos en la fase final.
agradeciéndote, doctora Susana, tu disposición, tu entrega a este apostolado y también a este, pues a todo, es una, aparte de un apostolado, pues toda una formación académica que has recibido en ese sentido, sabes de lo que estás hablando. Y pues bueno, muy cierto lo que mencionas. En tu libro, bueno, el título lo dice, no lo he leído, el enfermo, pisas en lugar sagrado, ¿no? Terreno sagrado, sí. Yo lo escuché en una clase que tuve, que decía que ante un enfermo con estas características había que descalzarse para poder entrar en un lugar sagrado, justamente porque estamos en otra dimensión, ya tratando con enfermos de etapas finales, y que pues sí, tenemos un terreno espiritual justamente, ¿no? Y pues mira, nosotros como Asociación de Apoyo Integral GINA, les damos acompañamiento a los pacientes, tratamos de darles asesoría en qué consiste la enfermedad y para que ubiquen también las etapas de la misma, en qué etapa te encuentras, ¿no? Y desde un inicio, como bien lo mencionas, el diagnóstico a veces es de mucho impacto y tenemos como que intervenir ahí también, porque no es una enfermedad fácil de asimilar, entra una crisis fuerte el saber que es una enfermedad que va a tener un desenlace, que nadie quiere, ni el que la vive ni el familiar. Y ciertamente hemos visto los cuidados paliativos muy importantes por el control del dolor en cada una de las etapas de esta enfermedad, porque las dividimos en 3 etapas. Cuando están recién diagnosticados con algunos síntomas, todavía ellos pueden desplazarse, pueden hacer cosas por sí mismos. Una segunda etapa donde ya empiezan a estar, algunos ya empiezan a usar una silla de ruedas, o ya tengan algunas complicaciones con la devolución. Y en la tercera etapa, justamente la donde están totalmente, requieren de una atención adicional, que alguien les apoye, pues son totalmente dependientes. Pacientes que ya requieren movilizarse por escalas para evitarlas, pacientes con problemas respiratorios, con problemas de alimentación, de digestión, ya requieren una sonda gástrica. Y efectivamente el acompañamiento con los tanatólogos aquí, hemos tratado de armar un equipo de trabajo. Los estamos haciendo ya algunos talleres grupales para que participen los pacientes y quien se quiera integrar a apoyar a este paciente que ya no puede hablar, les pedimos que se integre al cuidador primario, con la idea de que no se sientan solos. Pues bueno, muy brevemente, pues te agradecemos el haber estado con nosotros a nombre de Apoyo Integral GILA, y esperemos que no sea la única vez. Está pendiente el libro y te mandamos un abrazo y agradecimiento a nombre de la directora Laura Padilla Acevedo. Y Muchísimas gracias. por su asistencia. Gracias, Gris, y gracias a Hasta todos. luego. Hasta Bye. luego.